Hola, ¿qué tal? Muy buenas, señoras y señores. Mi nombre es Ricardo y sean todos muy bienvenidos a Un Cristiano Común y Corriente. Antes que nada, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo, gracias a Dios, me encuentro muy bien. Antes de comenzar, me gustaría pedir un poco perdón y disculpas a mi pequeña comunidad de suscriptores, que son poquitos, pero aún así me gustaría pedir disculpas porque no he podido subir videos. Las personas que me han visto en mis otros videos, que creo que son 3 en YouTube los que he subido, se darán cuenta de que me encuentro en otro lugar. Y bueno, es porque tuve que cambiarme y todo esto me hizo demorar poder volver a YouTube. Espero, sí, Dios mediante, ahora sí seguir sin ningún inconveniente y sin ningún imprevisto de aquí en adelante. Hoy quiero que reaccionemos y hagamos un análisis pequeño sobre una noticia que estuvo dando vueltas el fin de semana, sobre un video de un personaje, no recuerdo su nombre, en donde él sube un video a TikTok. La verdad que yo no tengo TikTok, así que, pero lo vi en la prensa, en las noticias. De hecho, aquí tengo, si ustedes se fijan en la pantalla, tengo aquí un video de Chilevisión Noticias, que es del domingo 18 de febrero del 2024. Este personaje habla sobre un tratamiento de la homosexualidad donde esta conducta se puede revertir. Él da unos pequeños datos y me gustaría que lo viéramos. Antes de entrar a lo que dice Chilevisión Noticias, aquí yo ya lo he visto ya, así que vamos a retrocederlo un poquito. Dura 1 minuto 30, así que acompáñenme, a revisarlo. La homosexualidad desde las constelaciones familiares no es más que lo siguiente. Mi nombre es Claudio Cornick, soy constelador familiar y aquí te doy tips y datos que quizás no sabías sobre esta terapia. La homosexualidad no es más que la falta de acceso que tuvo este hombre a su progenitor del mismo sexo. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Cuando un hombre siente distancia o existió alguna pelea o no existió la relación de este hombre biológico con su padre, o tuvo una madre que le prohibió el acceso a comunicarse con ese hombre, puede ser que este hombre entonces genere esa distancia de su primer referente masculino y se convierta entonces en un referente más cercano al de su madre. Por ende, inicie un proceso de entender su sexualidad desde la homosexualidad. Asimismo, pero de forma contraria, con las mujeres. Si tú eres una mujer que te consideras hoy gay, quizás desde las constelaciones familiares entendemos que tuviste una falta de acceso a esa mamá amorosa, a esa mamá flexible y amistosa que necesitamos tener. Quizás te criaste con una mamá muy autoritaria o incluso con una mamá narcisista. Por supuesto, es solo una tendencia y una información. Vamos a cerrar aquí antes que se reproduzca el siguiente video. Vamos a ver qué es lo que dice ahora la nota de Chilevisión Noticias. Porque, ojo, lo que está diciendo el señor Claudio, ahora me acordé el nombre cuando él lo dijo ahí, no es impreciso. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a ver qué es lo que dicen aquí en Chilevisión Noticias. 11:36. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de algo que se ha ido viralizando a través de redes sociales y se trata de un video de un supuesto terapeuta que asegura explicar las razones de la homosexualidad. Impresentable esto, desde cualquier punto de vista. De hecho, desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual denunciaron el hecho, están pidiendo sanciones. Gabriela asegura, nos detalla esto, que a estas alturas pareciera que es absolutamente inexplicable en el sentido de poder entender cuál es la motivación que lleva a estas personas a este tipo de terapias. Gaby, estamos contigo.
Sí, Carlos, tremendo, y ha generado diversas repercusiones e incluso que se tenga que pronunciar la Seremi de Salud luego que se diera a conocer este video y estos talleres que ofrecía Claudio Hornig a través de Amancay Medicina, que es esta página de la región de Coquimbo, donde él primero se presenta como un constelador familiar y luego explica cuáles, según su parecer, serían los motivos de la homosexualidad. Falta de cariño materno, paterno, sería la explicación de acuerdo a sus palabras, algo que sin duda ha generado repudio y preocupación por distintas organizaciones. En este video él ofrece un tratamiento, por llamarlo de alguna manera, para poder reparar estas orientaciones sexuales, algo que de inmediato el Móvil y otras organizaciones han considerado como homofóbico, además de ser ilegal. De inmediato el Móvil reacciona, ve estos videos, les decía yo, se comunica con la Seremi de Salud para poder exponer lo que este hombre estaba planteando a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 100.000 seguidores y donde él explica también lo que a su parecer podría ser un tratamiento para tratar la homosexualidad, algo que de todas maneras carece de todo tipo de fundamento y es considerado, como bien lo decía el Móvil, como un acto homofóbico y que por supuesto genera rechazo inmediato. Dan a conocer esto, este video, te comento, se subió en enero pasado en redes sociales. Invitaba incluso a esta persona a un taller para quienes estuvieran interesados, pero se desconoce si es que esto se realizó o no. De todas maneras, la preocupación del Móvil es inmediata, alerta a la Seremi de Salud para que pueda también tomar medidas respecto a este caso tan preocupante. Recordemos que el MinSal desde el 2016 que prohíbe todo tipo de terapia reparativa de la orientación sexual o la identidad de género. Los invito a que escuchemos parte de las palabras que entregó el dirigente del Móvil, Rolando Jiménez, respecto a este video que surge en redes sociales y que tanta alarma ha generado. Otra explicación es, a esta altura del partido, que no tienen ningún rigor científico, ha sido desacreditada ampliamente y además se ha establecido hace ya mucho rato que las orientaciones sexuales, las identidades de género no son una patología, no son una enfermedad, son eso, orientaciones sexuales e identidades de género. Nosotros queremos insistir ante el Ministerio de Salud que investigue para saber si este señor está capacitado para hacer terapia. La reacción del Ministerio y de las autoridades tiene que ser benéfica para de una vez por todas terminar con este tipo de ofrecimientos pseudocientíficos, pseudomédicos, pseudosanadores, que lo único que hacen es dañar la autoestima, la dignidad. Sí, de hecho las imágenes, Gaby, que hemos estado mostrando corresponden a un video promocional de estas supuestas terapias que están sancionadas por ley. Eso es una lucha que desde el año 1991 el Móvil comenzó a propulsar, digamos, a impulsar, quiero decir, con más fuerza en el año 2004 ya, y que efectivamente lo que hace es prohibir cualquier tipo de terapia que pueda tener cierto tinte de reparación de la homosexualidad, que, como decía allí también el Móvil, genera cierto menoscabo emocional y psicológico en las personas. Y por lo tanto, cualquier tipo de terapia reparativa de identidad de género está sancionada por ley hoy día en nuestro país. Por lo tanto, aquí no se trata de algo subjetivo o de que si usted quiere no vaya, y solamente eso y dejar que esto se realice. No, esto está sancionado por ley porque es algo que ya de todas las formas posibles se ha dicho no es algo que tenga efectos, porque por supuesto que esto no es recuperativo en ese sentido. Así es que es un diagnóstico de salud mental que se debe establecer de otras formas, no en este caso.
Sí, y por eso es que también el móvil no solo apunta a esta persona y a este taller que se promocionaba en las redes sociales, sino que también a quienes ceden, por ejemplo, los espacios para que estas actividades se lleven a cabo, de manera que las responsabilidades no solo que estén individualizadas en este sujeto, en esta organización que ofrecía este tipo de cursos, este tipo de actividades, sino que también a quienes arriendan los lugares donde estas se llevan a cabo, para que también puedan asumir algún tipo de responsabilidad por esta práctica que, como bien decíamos, es ilegal, es arbitraria, es homofóbica y, por supuesto, genera un impacto importante en las personas. ¿Qué ha dicho este sujeto, Claudio Hornin? Él realizó una declaración a raíz de un artículo que fue publicado donde se daba a conocer su video, por una parte, con este taller que se ofrecía, con esta explicación que él entregaba. Él negaba que hubiese existido una intención de realizar un taller para reparar de alguna manera, para sanar la homosexualidad que tanta polémica ha generado, ya que, como bien lo decíamos, no se trata de una enfermedad y que él jamás tendría esa intención. Sin embargo, de esa manera es como se interpreta también por las distintas organizaciones. También la Fundación Iguales se pronunció al respecto a que se estén generando estas instancias, a que se estén difundiendo también este tipo de videos y, por supuesto, las repercusiones que pueda tener. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó la Fundación Iguales. No existe en el mundo ningún acompañamiento psicológico, ningún tratamiento médico, ningún acompañamiento espiritual que efectivamente pueda cambiar la orientación sexual de una persona. Esto, además de discriminación, es tortura. Así que el llamado es a las autoridades y además recordar que la Organización Mundial de la Salud eliminó de sus enfermedades psiquiátricas a la homosexualidad en 1990. Estas prácticas deben ser penalizadas y erradicadas ahora. Ha tenido diversas reacciones este sujeto, este hombre que difundió el video y que habría estado ofreciendo estos talleres. Aseguró también que se había contactado directamente con el móvil para poder explicar también las bases y por qué finalmente se realiza y se difunde contenido de esta índole. De todas maneras, va a haber un oficio. La Seremi de Salud lo informaba a través de sus redes sociales, que ofició a la Superintendencia y también a la Seremi de Salud de Coquimbo, que es donde ocurre esta situación, para que pueda tomar cualquier medida que sea necesaria. Escuchemos también qué fue lo que dijo justamente la autoridad sanitaria. Desde el Ministerio de Salud se nos ha oficiado para que realicemos, dentro del marco de nuestras facultades y competencias, realicemos las fiscalizaciones y demás actividades pertinentes. Una vez que tengamos más antecedentes producto de las fiscalizaciones, haremos la comunicación de los resultados de estas. Un peligro para la integridad física y psicológica de las personas. Esa es la determinación que se establece en torno a este sujeto, Claudio Hornin, que a través de redes sociales habría estado difundiendo estas teorías explicativas de por qué era la homosexualidad, que ha generado repudio, por supuesto, preocupación por este tipo de prácticas que, como bien comentábamos, están prohibidas. Cualquier tipo de talleres que prometan ser reparativos también por el menoscabo y las consecuencias que pueda tener en las personas que tengan otra de diversidad sexual, que tengan otra opción sexual. Sí, no es necesario incluso dar más detalles para algo que es absolutamente improcedente. Gracias, Gaby, que esté muy bien. 11:46. Muy bien. Terminamos de ver el video, vamos a reaccionar a cada parte de él. Aquí tengo un montón de apuntes, así que voy a tratar de ordenarme un poquito. Primero que nada, vamos a ver lo que él dice con respecto, hablando de Claudio, con respecto a lo que la periodista al final de la nota dice, una teoría con respecto a la cura o al no, la palabra no es revestimiento, me equivoqué, iba a decir revestimiento, pero no, o es el reverso, ¿no es cierto?, de
tener una práctica homosexual o de una conducta homosexual a tener una conducta heterosexual. O sea que esto no es posible. Primero que nada, se ha observado científicamente, no como dice este señor Ronaldo, que esto no es correcto, porque la homosexualidad jamás se ha podido demostrar científicamente. Nunca, no hay ningún estudio serio que demuestre que la homosexualidad es natural. Ni uno. Yo voy a citar aquí algunos. Pero lo que se ha observado en muchos estudios es que cuando tú tienes un padre distante de la madre o de los hijos, o tienes una madre que frecuentemente es crítica del esposo, tú tienes una madre que brinda poca confianza familiar, hay una reacción natural del niño a temer a su padre e identificarse con la madre que frecuentemente se vuelve sobreprotectora, y es esa identificación que muchas veces es causada o es causa de estos problemas de conductas que posteriormente vemos, las conductas homosexuales. Y sobre todo cuando es un padre distante, no solo de los hijos, sino también de la madre, esas madres insatisfechas tienden a llenar sus necesidades con ese hijo a quien se apegan mucho más. Y el hijo comienza a tener una identificación con un sexo que no es para lo cual fue diseñado, que debió haber sido el mismo sexo que su padre. Hablando de los hombres. Y cuando hablamos de mujeres, Claudio tiene toda la razón, y él dice que cuando la madre es muy aprensiva, es muy violenta, la mujer tiende a rechazar la feminidad y tiende a identificarse con la masculinidad. Eso está probado en muchos estudios. Esto no es algo que está tomado de una teoría, como dice la periodista acá. No, es algo que está probado. Ahora, en 1999, el doctor S. Fisher y G. Greenberg declararon lo siguiente: no conocemos un solo estudio donde los varones homosexuales hayan tenido una buena opinión de sus padres masculinos. El doctor S. Fisher y el doctor G. Greenberg son psicólogos. No son cualquier persona, son doctores en psicología. Ahora, esto no quiere decir que aparezca alguna persona por ahí, un personaje homosexual, y diga, no, yo no tuve ningún problema con mi padre. No, porque esto se basa en estudios, ¿ya? Se basa en estudios donde estudian a cientos o miles de personas y se saca un común denominador. Eso no quiere decir que haya excepciones en algunos casos, ¿ya? Esto es base de estudios. Ojo, que son estudios científicos, ¿ya? Porque hay muchos estudios que hay que no son científicos, están basados en teorías, están basados, por ejemplo, hay un estudio que no recuerdo cómo se llama, pero tiene que ver, que fue publicado en 1993 y que tiene que ver como la evolución del hombre y la homosexualidad, si mal no recuerdo, creo que así se llama. Lo voy a buscar y lo voy a dejar aquí escrito abajo aquí mismo en el video, cómo se llama. Y este estudio quería mostrar como que la homosexualidad era una evolución del hombre. Pero primeramente hay que estudiar la evolución. No quiero aquí desviarme del tema, pero solamente comentar que la evolución no tiene ni una evidencia científica. Ni una. Pero absolutamente ni una evidencia científica. Solamente comentar como paréntesis que incluso ya la revista Science, que no sé si ustedes la conocen, pero es una revista que es la revista más prestigiosa de ciencia en el mundo, incluso hay artículos que se han publicado y que dicen la metafísica de la vida. O sea, ya ni siquiera la comunidad es científica, porque siempre se habla que la comunidad, no es la comunidad, es las comunidades científicas, porque hay muchas comunidades científicas que han escrito y que han ya llegado a la conclusión en que ya la evolución, la teoría de la evolución como la de evolución darwiniana no tiene ni un sustento científico, porque la evidencia muestra totalmente lo contrario.
y han llegado, como les digo, a escribir artículos como la metafísica de la vida. O sea, que la vida viene de un mundo sobrenatural. Ya no siquiera es como se explicaba de la naturalidad de la materia, que la materia se convirtió en una materia biológica, ¿no es cierto? Y que esto fue biológico, que tuvo mente, tuvo pensamiento y empezó a evolucionar. No, eso jamás ha sido demostrado. Solamente con esto quería cerrar el paréntesis. Ahora, la homosexualidad tampoco se puede demostrar desde el punto de vista científico, que es algo natural o es una conducta normal dentro del hombre. Jamás se ha podido demostrar eso, nunca, jamás. Quizás haya algunos estudios de psicología o psiquiatría por ahí, pero la verdad es que la psicología y la psiquiatría humana es muy compleja. Por tanto, tampoco podemos basarnos en científico, porque para que algo sea científico debe ser observable, debe ser comprobable a través de la observación. Y no hay estudios científicos que demuestren esto. De hecho, la misma Asociación Americana de Psiquiatría afirma que después de revisar muchos estudios genéticos, han tenido que concluir que hasta el día de hoy no hay ninguna base que demuestre que la homosexualidad es un problema genético. O sea, la homosexualidad no viene de la genética ni viene de la biología. La biología solamente tiene dos géneros o dos sexos, si ustedes quieren, que es XX en el caso de la mujer y XY en el caso del hombre. No hay intermedios. Por tanto, la genética no influye en las conductas homosexuales de las personas. No hay ningún estudio que demuestre que esto es natural. Natural me refiero a que viene de la base genética o de la información genética del ADN del hombre. No hay ningún estudio que demuestre esto. Por tanto, no, aquí se echa por tierra totalmente lo que dice el señor Ronaldo Jiménez, porque él dice que está comprobado científicamente. No hay nada comprobado científicamente, nada con respecto a la homosexualidad. Con respecto a la legalidad, hablemos de la legalidad. Como dice este periodista que está acá, aquí, que no sé cuál es su nombre. Carlos, no sé si Greig o Greich o Grage, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero solamente él dice que estas prácticas no son correctas porque son ilegales. Bueno, no porque algo sea legal significa de que sea correcto. Hablemos, por ejemplo, de las leyes de Nuremberg, donde condenaban a los judíos por no ser personas. Ellos llegaban a la conclusión de que los judíos no eran personas, por lo tanto tenían que morir. Lo mismo pasaba con los gitanos. Eso era legal, era legal matar judíos, pero ¿era lo correcto? Por supuesto que no. Entonces, si una persona, no quiere o no se siente identificado con la práctica homosexual, pero él tiene una tendencia homosexual a esa conducta, y él quisiera reparar eso, ¿dónde busca ayuda? ¿Dónde la busca? Si no existe. Que más encima la prohíben por ley. Por tanto, esta ley está mal hecha. Esta ley debería eliminarse, de hecho. Porque todas las personas somos libres y por lo tanto debemos nosotros tener o poder tener una opción de poder cambiar estas conductas. De hecho, miren, se los voy a comentar aquí. Ya desde el año 1979, William Master y Virginia Johnson, que eran en su época lo top en sexualidad, lo top, ustedes lo pueden buscar, se llama William Master y Virginia Johnson, ellos eran un matrimonio, y ellos, después de observar a personas homosexuales después de 6 años, estas personas homosexuales habían cambiado su conducta a conductas heterosexuales, y el 71,6% de estas personas tenían un éxito en su conducta. O sea, después de más de 6 años, estas personas que eran homosexuales habían cambiado su conducta a una conducta heterosexual y la habían mantenido después de más de 6 años. Por tanto, es posible cambiar la práctica homosexual. Y esto he observado desde ya de 1979, o sea, ni siquiera es algo de ahora.
Es algo que ya viene muy antiguo, que se viene observando. Y déjenme decirle que ni siquiera William Master y Virginia Johnson ni siquiera, de hecho ellos eran medio liberales con esto de la sexualidad. Ellos promovían un poco, entre comillas, la práctica homosexual, pero también tenían terapias para cambiar la conducta homosexual a la práctica heterosexual. Y resulta que en sus estudios, después de 6 años, como ya se los comenté, después de 6 años aún seguían manteniendo sus prácticas heterosexuales. O sea, eran ex homosexuales y ahora eran heterosexuales. Y más del 70% de estas personas mantenía su conducta. Y así, bueno, yo puedo nombrar un montón de estudios más. Aquí no los quiero aburrir con respecto a estudios, pero ustedes pueden buscar, hay un montón de estudios que han hablado sobre la conducta, del cambio de la conducta homosexual. De hecho, el doctor John Seco, profesor de psicología de la Universidad Estatal de San Francisco en Estados Unidos, declaró: la idea de que las personas nazcan con un tipo de comportamiento sexual es completamente de tontos, y la homosexualidad es un comportamiento y no una condición, y algo que algunas personas pueden de hecho cambiar, así como cambian otros gustos y aspectos de la personalidad. La homosexualidad como conducta se puede cambiar. Ojo, la homosexualidad no es una enfermedad. Incluso si fuera demostrado genéticamente, incluso eso sería en contra de los mismos lobbies LGBT o del movimiento LGBT, porque ahí ya se vería como que es una patología, como que es una enfermedad. Entonces, ni siquiera le juega a favor que esto se haya demostrado biológicamente. Ni siquiera le juega a favor. Mira, aquí tengo un montón de cosas para citar, pero no quiero alargar tanto el video porque ya van casi media hora. Solamente me gustaría hacer una crítica acá a estos canales de televisión, a la gran mayoría de los canales de televisión, y específicamente a Chilevisión, que habla. Bueno, en realidad esto fue mostrado en todos los canales de televisión de Chile, los más importantes. En Mega, en Chilevisión, en Canal 13, en TVN, 24 horas. Fue mostrado como una práctica mala. Pero vamos a ver, bueno, me refiero a una práctica mala, la que hizo este señor Claudio. Que si bien yo no estoy de acuerdo como él aborda el tema homosexual a través del reiki, de la relajación, eso, porque eso totalmente fuera del cristianismo, y saca a Dios de la ecuación, y eso yo creo que está mal, pero aún así su teoría no estaba mal. Su teoría estaba, teoría entre comillas, porque no era una teoría, eso lo que él dijo estaba basado en estudios, no estaba incorrecta, estaba correcta. Pero lo que a mí me parece malo es que todos estos centros de comunicación o canales de comunicación y de televisión promueven la práctica homosexual, cuando la práctica homosexual trae tremendos problemas a la sociedad y al individuo. Por ejemplo, el doctor John Hughes, de la Universidad de Illinois, después de haber revisado 1000 estudios de pacientes homosexuales. Ojo, no fueron 1000 pacientes homosexuales, fueron 1000 estudios de pacientes homosexuales. Llegó a las siguientes conclusiones: el 61% de los pacientes venía con VIH positivo, aumento en los hombres del sífilis, de infecciones del tracto urinario, carcinoma o cáncer de ano, hemorroides, entre otras. De las mujeres lesbianas, por supuesto, aumento de la vaginosis bacteriana, que es un tipo de vaginitis, aumento de accidente cerebrovascular y aumento de ovario poliquístico. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Lo que yo critico, a ver aquí, porque aquí yo no estoy discriminando a nadie, ojo, yo no estoy discriminando aquí a los homosexuales. Así que por favor no vengan aquí a hacerse las víctimas y hacerme comentarios abajo que yo soy un homofóbico, porque no lo soy. Yo no soy homofóbico. De hecho, para que ustedes me puedan catalogar como homofóbico, tendrían que traerme un psiquiatra aquí para que él mismo me catalogue como homofóbico, porque la fobia es una enfermedad
Y yo le digo desde ya que yo no estoy enfermo. Yo no soy no tengo fobia a ser homosexuales. Para nada. Y tampoco lo estoy discriminando, al contrario. Mi grupo, el grupo cristiano, es el grupo más discriminado, según el último estudio que salió solamente hace unas semanas, más discriminado en el mundo, donde cada 5 minutos muere un cristiano producto de su fe. Cada 5 minutos muere un cristiano a causa de su fe. Por tanto, no vengan a victimizarse aquí en los comentarios y decirme, ay, es que tú eres un homofóbico y tú me estás discriminando. No, yo no estoy discriminando. Lo que yo estoy diciendo y lo que yo critico es que estos canales de televisión promuevan una práctica que es insalubre tanto para el individuo como para la sociedad. ¿Por qué? Lo acabo de comentar. El caso de los hombres, aumento de enfermedades, aumento del suicidio. En Canadá, hace algunos años atrás, se hizo un estudio y se determinó que todos los hombres o todas las personas homosexuales de 20 años tenían una expectativa de vida entre 8 y 20 años más. O sea, tenían la misma expectativa de vida de mediados del 1800 que tenía Canadá a mediados del 1800 entre hombres y mujeres. Segundo, enfermedades que afectan al individuo, el cáncer de ano, las hemorroides, problemas de transmisión sexual. Es que todo es... Bueno, perdón, hablemos de las mujeres. Vaginitis, accidentes cerebrovasculares, ovario poliquístico. No, lo que pasa es que esto podemos prevenirlo. Bueno, déjenme decirle que no existen preservativos para como condones de vagina. Eso no existe. Eso no existe. Existen preservativos, como los condones, que existen para los hombres. Pero, en los Estados Unidos, para que ustedes lo sepan, de mediados del año 1970, que viene reportando cada año 30.000 nuevas personas que adquieren o que dan VIH positivo. Esto hasta el 2018. Y el gobierno de los Estados Unidos ha invertido millones de dólares, ha hecho gastar millones de dólares de la plata de los mismos contribuyentes para prevenir estas enfermedades como el VIH, entregando preservativos en educación sexual, etc. Y no ha disminuido ni un poco, al contrario, ha ido en aumento. 30.000 nuevos infectados por VIH todos los años hasta el 2018. Y si mal no recuerdo, hasta el año 2022, porque creo que todavía no tengo la reporte de 2023, hasta 2022 seguía siendo el mismo, incluso ya venía en aumento. Entonces, cuando hablamos de prevención, el problema es que atacamos la causa y no atacamos el origen. Tenemos que atacar el origen, y el origen es que la práctica homosexual es una práctica insalubre. Es una práctica que afecta a la sociedad y al individuo porque afecta a la enfermedad. Así como nosotros no promovemos, así como los canales de televisión tampoco promueven, hasta cierto punto, porque sí promueven algunas, o una específicamente, pero no promueven el consumo de drogas porque traen un problema de salud al individuo y a la sociedad. Así también las prácticas homosexuales traen un problema de salud al individuo y a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando estas personas suicidan, porque ojo, tienen una probabilidad mucho mayor que la de las personas heterosexuales. Las personas que se hacen cambio de sexo, o sea, que se mutilan sus genitales o se mutilan sus senos, en el caso de las mujeres, tienen 20 veces más probabilidad. Ojo, 20 veces. No es 2 veces, ni 5 veces, ni 10 veces, que ya parece mucho. No, 20 veces más de probabilidad en suicidarse que una persona heterosexual. Y detrás de este suicidio, detrás de estas personas existen madres, padres, hermanos, primos, tíos, familiares, etcétera, que se ven muy afectados por el suicidio de esta persona, especialmente a los padres de esta persona al suicidarse. Por tanto, trae un problema a la sociedad.
El suicidio es un problema de salud mental y un problema de salud y un problema social. Por tanto, las prácticas homosexuales, y es lo que yo critico, traen muchos problemas al individuo y a la sociedad. Y ahora quiero hablarte un poco del punto de vista bíblico. Déjame decirte, querido amigo, si tú eres homosexual, yo no tengo nada contra ti. Al contrario, tú tampoco eres más pecador que yo. Ojo, más pecador que yo, no. Porque en Proverbios 6, Jesús dice, o Dios dice, perdón, el escritor dice, 6 cosas aborrece Jehová. Dice, más 7 le son abominables. Y entre esas 7 está derramar sangre inocente, etc. Pero hay 2 que repite 2 veces. Y es la mentira. Dios aborrece la mentira. Y no hay nadie en el mundo que no haya dicho mentiras. Nadie que no haya dicho mentiras. Ni siquiera un cristiano. Así que aquí nadie es mejor que tú, querido amigo. O querida amiga, que eres gays o lesbiana o homosexual. Nadie es mejor que tú acá. Somos todos pecadores. Pero mira, yo sé que la práctica homosexual se puede cambiar y se puede retroceder, porque el mismo apóstol Pablo lo dice en el 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Voy a leer la nueva versión, la nueva traducción viviente, porque la Reina Valera es un poquito compleja sus palabras, y quiero leer esto. Dice, ¿no se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañan a sí mismos, dice el apóstol. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así. Algunos de ustedes antes eran así. O sea, antes, algunos de estas personas que estaban en Corinto habían sido prostitutos o prostitutas, habían sido homosexuales, habían sido adúlteros, habían sido ladrones, habían sido avaros, habían sido borrachos, habían sido maldecidores, porque esto que dice aquí, insultan, se refiere a las personas que maldicen, o habían sido estafadores. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Antes antes lo eran, pero ahora no lo son. Dice el apóstol, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante de Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi querido amigo homosexual, tu vida es muy importante. Es muy importante y yo te estoy compartiendo esto. Primero hago una crítica a los canales de televisión por incentivar estas prácticas que en todo sentido común son, en todo sentido y del sentido común, son insalubres, contraen enfermedades, tienen consecuencias negativas y nefastas, no son consecuencias positivas. Yo te invito a que te acerques a Cristo. Tu vida vale más que muchas otras cosas, tu vida vale más que eso. Y tú me dirás, pero Ricardo, es que yo soy un impuro, ¿cómo? Bueno, ¿sabes qué? Voy a cambiar esto y voy a ir a la iglesia. No, mi querido amigo. Ven a Cristo tal como tú eres y Él cambiará tus conductas. Así como lo hizo conmigo y así como lo ha hecho con un montón de personas y así como los hizo en Corinto, con estas personas que el apóstol Pablo les hablaba y le escribía. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Muchas, me imagino, ¿no? ¿Cómo llamas a alguien que miente? Mentiroso. ¿Cuántas veces has robado en tu vida? Aunque sea algo pequeño. Sí, has robado. Yo también lo he hecho. Todos hemos robado. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Un ladrón. Por lo tanto, ¿qué eres tú? Un ladrón. También eres mentiroso porque lo acabas de confesar. ¿Has mirado alguna vez a una mujer o a un hombre, en caso que eres homosexual, o a una mujer, en caso de que sea lesbiana, con lujuria, con deseo? Mira, sí, por supuesto que no lo ha hecho. Jesús dice que el que mira y codicia en su corazón ya cometió adulterio. Déjame decirte, ¿has asesinado alguna vez a alguien? Miras, no, yo jamás he asesinado a alguien. Pero ¿sabes qué? Te pregunto, ¿has odiado alguna vez a alguien? Tú me dirás, sí, por supuesto que he odiado alguna vez a alguien, aunque sea por un corto periodo de tiempo.
Bueno, la palabra de Dios dice ahí en el libro de Primera de Juan que el que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, es un asesino. Por tanto, bajo tu propia confesión eres un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón y un asesino. Y esos son 4 solamente de los 10 mandamientos. 4 de los 10 mandamientos. Yo te pregunto, si estuviéramos ante un tribunal, ¿serías inocente o culpable? Serías culpable, igual que yo. Te pregunto ahora, cielo o infierno. Infierno, porque eres culpable, lo mismo que yo, me iría al infierno. Y cuando el juez está a punto de bajarle el martillo para condenarte a muerte, viene entrando un ayudante del juez, le entrega una carta o un documento. El juez lo lee, te mira y lo vuelve a leer y te dice, ¿sabes qué? Tú eres culpable de lo que se te acusa porque tú mismo lo has confesado. Llamaste a las evidencias. Pero ¿sabes qué? Alguien ya pagó la multa por ti. Así que puedes irte y eres considerado justo ante la ley. Puedes retirarte, eres libre. Eso hizo Jesús en la cruz por ti, amigo mío y amiga mía. Tu vida es más importante que cualquier cosa. Y tú me importas. Por algo te lo estoy comentando acá. Por algo hice este video. Si tú estás en un avión a 10.000 pies de altura que está a punto de estrellarse, ¿por qué te colocarías el paracaídas? Para no morir. Bueno, déjame decirte que Jesús es ese salvavidas. Es absurdo que si tú te lanzas de ese avión quieras volar con tus propias manos, porque te vas a chocar contra el suelo y te vas a hacer 1000 pedazos y vas a morir. Tú no puedes salvarte por ti misma ni por ti mismo. Tú necesitas a Jesús. Por tanto, yo te invito ahora, arrepiéntete de tus pecados, ponte el salvavidas que es Jesús y coloca tu confianza, tu fe en Cristo Jesús. Y Él te salvará, y Él cambiará todo acto pecaminoso y te hará libre del pecado. Mi querido amigo, mi querida amiga, espero que este video les sirva. Podemos conversarlo si ustedes quieren en otros videos, y puedo dar mucho más información, mucho más precisa, con los nombres de los estudios y todo, porque lo tengo acá solamente por un tema de tiempo que no lo he comentado, porque si no este video duraría quizás 3 horas, porque hay montones de estudios que yo puedo citar que demuestran que la práctica homosexual es una práctica que no es correcta. También, porque también es un tema moral que es condenado, sino también por las consecuencias negativas y nefastas que trae la práctica homosexual. Sin nada más que decir, cuídense, será hasta la próxima. Adiós.